con Ruth del Salto. El expresidente Joe Biden sufre cáncer de próstata. El cáncer ha sido descrito como de nivel 9, muestra metástasis ósea, lo que significa que se trata de un cáncer de próstata más agresivo de lo habitual. El presidente Donald Trump se solidarizó en una primera instancia, pero luego preguntó por qué se ha tardado tanto en anunciarlo. Sugirió que quizás él sabía sobre la enfermedad desde antes. En Ángulo vamos a abrir el debate. Hacemos un recorrido también por medio siglo de servicio público de Biden, de abogado a senador, luego la vicepresidencia y presidencia, y también su retiro de la última campaña electoral ante la ola de dudas sobre su salud física y mental. El cáncer nos toca a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos. Gracias por levantarnos con amor y apoyo. Melania y yo estamos muy tristes de enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a su familia y deseamos a Joe una rápida y satisfactoria recuperación. Michelle y yo pensamos en toda la familia Biden. Nadie ha hecho más por encontrar tratamientos innovadores para el cáncer en todas sus formas que Joe, y estoy seguro de que afrontará este desafío con la determinación y la gracia que le caracterizan. Oramos por una pronta y completa recuperación. Doug y yo estamos tristes al enterarnos del diagnóstico de cáncer de próstata del presidente Biden. Lo tenemos presente al Dr. Biden y a toda su familia en nuestros corazones y oraciones durante este momento. Joe es un luchador y sé que afrontará este desafío con la misma fuerza, resiliencia y optimismo que siempre han definido su vida y liderazgo. Esperamos una pronta y completa recuperación. No en cuanto a lo que se refiere al presidente Trump. El médico de la Casa Blanca es fenomenal y el equipo de médicos que cuida al presidente, particularmente en el centro médico Walter Reed, son maravillosos. El presidente tuvo su examen físico reciente, tuvo resultados perfectos, está en gran forma. Todos los que viajan con nosotros al Medio Oriente son testigos de ello. Y a propósito, quiero añadir que regresamos de un viaje muy largo. Ya el sábado, ¿dónde estaba el presidente? En la oficina Oval, trabajando todo el día, no se detiene, no renuncia, tiene gran salud y confía en sus médicos. Primero, el presidente Trump, como lo decía hace un momento, reaccionó de forma institucional, se solidarizó, luego sugirió, o sembró dudas, dicen algunos, sobre el diagnóstico de cáncer de Biden, sugirió que quizás él sabía sobre la enfermedad desde antes, de esta forma lo expresaba. ¿Quiere responder al diagnóstico de cáncer del presidente Biden o va a llamar a su predecesor? Creo que es muy triste. La verdad me sorprende que no se haya notificado al público hace mucho tiempo, porque llegar a la etapa 9 es mucho tiempo. Acabo de tener mi examen físico, ya lo han visto. Ustedes vieron los resultados de esa prueba en particular. Creo que esa prueba es estándar para casi cualquiera que se haga un examen físico, un buen examen físico. Y lleva mucho tiempo llegar a esa situación. Ahora creo que, ya saben, para llegar a una etapa 9, creo que si ustedes echan un vistazo, es el mismo médico que dijo que Joe estaba cognitivamente bien. No había nada malo con él. Bueno, dijo, si es el mismo médico que dijo que no había nada malo allí, se está demostrando que es una situación triste. Voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, en Estados Unidos. Me acompaña Luis Montes, analista demócrata. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido. Gracias, Ruth. En Estados Unidos también es un gusto saludar a Marcela Díaz Mears. Ella es ex vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Un placer estar en tu programa esta mañana. Gracias también por la participación de David Rico, internacionalista. Un gusto tenerlo, David. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con la primera pregunta para los tres, la misma, para conocer la reacción de ustedes o qué decir ante este anuncio que ha hecho el expresidente Biden acerca de su salud, un cáncer de próstata agresivo que sorprendió a muchos, claro, las reacciones que se han dado de solidaridad y también reacciones políticas, incluida la del presidente Donald Trump. ¿Qué decir al respecto? Luis Montes, empiezo con usted, luego le doy la palabra a Marcela Díaz y termino con David. Situación verdaderamente triste, ¿verdad? Es parte de la vida, pero yo creo que comenzar con conjeturas y, ¿verdad? Y cuestiones en una situación tan trágica es bastante, ¿verdad? De muy mal gusto. Y en ese sentido creo que uno tiene que enseñar, ¿verdad? Mucho más clase de la que hemos visto por parte de, ¿verdad? De Trump y sus aliados tratando de hacer de esto un tema político. ¿Qué hubiera sido lo óptimo ahí, Luis, en el caso de la tienda republicana, como usted dice, en el caso del presidente de los Estados Unidos? Porque primero puso un mensaje a través de redes sociales expresando que Melania y él lamentaban saber o conocer la situación de salud que estaba haciendo o teniendo el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cuál hubiese sido el paso correcto a criterio suyo a seguir? Dejarlos ahí precisamente a ese verdad statement, ese pronunciamiento que dio al inicio, donde básicamente verdad deseaba una recuperación o verdad unos buenos deseos, sin simplemente entrar a la cuestión ya esta política a la que le gusta, y precisamente lo hace porque él quiere verdad tirar verdad una cortina de humo. Lo cierto es esto, que a pesar de todo lo que dice de Biden, la economía está mejor bajo él. Verdad, las cuestiones, las relaciones internacionales están mejor bajo él, y si es que él debería de enfocarse en ese sentido, debería enfocar en tratar de mejorar la economía para Estados Unidos, que estamos a un cuarto de decirlo, verdad, a un cuarto de entrar en una recesión. Voy a escuchar ahora el criterio de Marcela Díaz, la misma inquietud que le planteé hace un momento al señor Montes. Primero, reacciones sobre lo anunciado de la enfermedad del presidente Biden, las reacciones que se han dado a nivel político, incluida la del presidente Donald Trump. Adelante, Marcela. Mira, Ruth, primero que todo, un pesar muy grande que el expresidente Biden haya sido diagnosticado con un estado tan alto de cáncer de próstata. Es algo muy triste porque en general es un cáncer supremamente prevenible y que al diagnosticarse tempranamente es un cáncer en el que el 100% de los pacientes sobreviven. Ha sido muy triste, pero ha sido también algo muy interesante porque por 4 años y algo más siempre se ha estado dudando del estado de salud del expresidente Biden. Y tan cerca como en febrero del 2024, su médico, el doctor Kevin O'Connor, indicó que el presidente estaba completamente sano y completamente listo para asumir cualquier tipo de trabajo dentro de la presidencia. A mí me parece que aquí hay dos cosas completamente diferentes. La primera es lo triste que es tener un presidente de un país como los Estados Unidos que se ha diagnosticado en un estado 4 de un cáncer de próstata con metástasis y básicamente sin ningún buen pronóstico para él. Y lo segundo es la parte que hemos hablado por muchísimos meses y por años ya, que también estaba el presidente Biden durante su presidencia para tomar decisiones por la nación. Entonces son dos cosas bastante interesantes. Obviamente estamos muy tristes por el diagnóstico y le deseamos lo mejor, pero hay que cuestionar qué pasó en los últimos 4 años y quién estaba tomando decisiones acerca del país, quién firmaba los cheques, como decimos nosotros en las compañías. David Rico, lo escucho. Adelante.
Bueno, indudablemente es lamentable la noticia, hay que solidarizarse también tanto con el presidente Biden como con su familia. Yo creo que hay ciertos comentarios que pueden ser innecesarios en este momento y que es evidente que es una situación lamentable. Ahora bien, la postura digamos, de criticar el hecho de que el presidente Biden no haya anunciado en su momento, o más bien, mejor dicho, que los médicos no hayan dicho más que estaba en capacidades totales de poder ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y asumir el mandato sin ningún problema, a pesar de la edad y a pesar de que ya habían rumores sobre su estado de salud, pues también es cierto que hay momentos para todo, ¿no? Yo aquí discutiría si la narrativa sobre la crítica hacia esa decisión de los médicos o hacia esa decisión narrativa de colocarlo como una persona que era capaz de asumir la presidencia, pues posiblemente sea a esta altura de la situación innecesaria, ¿no? Esto, digamos, tendría que verse desde una lente moralista, ¿no? Pero lo cierto es que en estos momentos, pues, es de lamentar su situación, de solidarizarse y de expresar los mejores augurios para él y su familia. Ahora, David, el hecho de que sea un presidente de los Estados Unidos, ¿deja esto quizás en tela de duda el criterio de, en este caso, un médico o un equipo de médicos de la Casa Blanca? Esta sugerencia que ha hecho Donald Trump, quizás él lo sabía desde antes, dice Biden, refiriéndose a Biden, y de otras personas que, en el caso de ser cierta esta situación que advierte Donald Trump, que haya habido un grupo de gente quizás encubriendo una situación delicada. ¿Cómo deja esto a un equipo de trabajo sugiriendo esta cosa que está poniendo sobre la mesa de discusión el presidente Trump? No lo ha afirmado con ninguna evidencia, pero deja esa duda en el aire. Primero habría que afirmarse o confirmarse mejor la tesis. Primero habría que saber si de verdad esto ocurrió de esa forma. Si esto ocurrió, pone en tela de juicio realmente las labores del equipo médico. No es falso que es una situación compleja, sobre todo tratándose del país que se trata, pero también es cierto que la situación va a llevar a que poco a poco ese tipo de afirmaciones pues pierdan peso, ¿no? A no ser que se convierta en digamos, en un tema importante en la política interna de Estados Unidos y en ese conflicto que pueda haber entre el Partido Demócrata y Partido Republicano, y esto se convierta en una bandera sobre la irresponsabilidad o sobre la responsabilidad que debe caer a la hora de anunciar o no anunciar noticias tan graves e importantes para el país como lo es una noticia de este calibre. Ahora, lo que yo mantengo, y esto quiero reafirmarlo, es que hay momentos para todo y hay situaciones que deben prestarse para una u otra cosa. Lo cierto es que Biden ni siquiera terminó siendo candidato presidencial, es decir, fue sustituido. Por consiguiente, digamos, el peso de esa decisión es distinto también. Voy a darle la palabra ya mismo a quienes me acompañan aquí en el panel. A Luis le voy a dar la palabra. Primero voy a ahondar un poco en lo que se ha mencionado aquí sobre el rendimiento, sobre el hecho de que el exmandatario haya tenido que retirarse de la contienda electoral. Por ejemplo, desde temprano en lo que fue su mandato, hubo preocupaciones por la edad, por la capacidad física, decían algunos, del presidente que estaba en funciones debido a algunas situaciones que se presentaban en actos públicos, reportes de lapsus que decían los medios de comunicación, lapsus mentales de Joe Biden. Fue el 27 de junio del 2024 cuando la presión aumentó tras el rendimiento de Biden en el primer debate presidencial previo a las elecciones de noviembre contra Donald Trump. Luego de semanas de conversaciones internas, llamadas a las que se hicieran de un lado por parte de sus partidarios, el expresidente Biden decidió renunciar a su candidatura para la reelección
Con la decisión puso fin a la presidencia el 19 de enero del 2025, previo a la inauguración de quien gane las elecciones generales, que ya sabemos, pues el resultado fue la competencia entre Kamala Harris y el actual presidente Trump, quien finalmente ganó, el presidente Trump. Luis, ¿qué decir sobre todo lo que ahora vuelve a ser tema de debate, de discusión? En su momento, y ya lo decía hace un momento Marcela, en su momento se discutió mucho sobre las capacidades físicas, mentales que tenía el expresidente Joe Biden, y ahora con lo de su enfermedad, que es otra cosa absolutamente distinta. No hay cómo científicamente asociar quizás estos lapsus con el diagnóstico de cáncer que ha recibido. Pero ¿qué decir de todo lo que vuelve a salir? Cuando esto se había dejado ya en la campaña pasada, que finalmente hizo que el mandatario en ese entonces renunciara a la candidatura. Ruth, lo que sucede es que hay asuntos importantes que están pasando y que no se están básicamente hablando. En primer lugar, vimos, por ejemplo, la llamada de Putin ayer, donde ahora Donald Trump, que dijo que iba a básicamente a lograr una tregua, ¿verdad? A lograr una paz en 24 horas, simplemente no se ha dado. Precisamente por eso es que estamos hablando de esta situación en la cual lastimosamente ya, ¿verdad? La salud del presidente Biden no es un tema de la seguridad nacional, ¿verdad? Esto ya ha pasado a un tema humano, ¿verdad? Por lo tanto, estamos deseándole, ¿verdad? Una pronta recuperación o un tratamiento rápido al tema, pero en realidad el tema de Gaza, el tema de la economía, el tema de Rusia son los temas importantes y son los temas precisamente por lo que Donald Trump ¿verdad? Se empecina en hablar y echarle la culpa a Trump. Hay que decirlo, yo te lo he dicho aquí anteriormente, ninguna persona a sus 78 años o a sus 82 años, como los que tiene Biden y los que tiene Trump, están en sus mejores, ¿verdad? En sus mejores años, en posiciones, ¿verdad? De edad óptima. Cualquier ser humano después de los 45, 50 años entra en un declive de capacidades cognitivas. Eso es lo más natural del mundo. Cualquier persona que crea, y es precisamente con el nivel de estrés que se maneja en esa oficina, el ajetreo que se maneja en esa oficina, creer que una persona de 78 años, como los tiene Trump, va a estar actuando de una manera óptima es simplemente ridículo. Vimos lo que pasó precisamente en la reunión con, ¿verdad? Mohammed bin Salman en MBS, precisamente donde Donald Trump está durmiéndose en la reunión. Esto es algo normal. Esta gente a los 78 años, y no es aquí ser, ¿verdad? Discriminación de edad, es simplemente una cuestión natural. A esa edad, la mayoría de gente ya está retirada cuidando nietos, y eso es lo que debería hacerse. Este hombre, a quien se adula, a quien se cree que es, ¿verdad?, un superhombre, precisamente, y no son capaces de reconocer estas cuestiones que estamos reconociendo aquí de cualquier ser humano, son precisamente las que hacen este casi culto, el que se le está generando a Trump, y desviar la atención precisamente de temas importantes. Nuevamente, como el problema que está generando, ¿verdad? Putin le está dando vueltas a Trump en la cuestión de Ucrania, ¿verdad? Gaza, ¿verdad? Hemos visto cómo Francia, Alemania y Gran Bretaña se le han dado vuelta a Netanyahu ya, ¿verdad? Por el genocidio que está sucediendo precisamente en Gaza, y así sucesivamente. Y la economía, básicamente en Estados Unidos, sufriendo mucha incertidumbre. Marcela Díaz, quiero saber su criterio. ¿Es esto una cortina de humo, como lo está planteando Luis Montes? Creo que hay algunas diferencias de opinión acá porque vemos llegar a al presidente Trump viene él del Oriente Medio después de reunirse con muchísimos de los líderes del Oriente Medio. Llega el viernes en la noche a la Casa Blanca y trabaja todo el tiempo el sábado. Él es un hombre de una gran capacidad, un hombre con una capacidad de trabajo increíble. No estoy de acuerdo en lo que dice Luis acerca del deterioro mental. Todo lo contrario, creo que los estudios muestran en general que las personas mayores después de los 60 años es cuando llegan a su óptimo. Entonces, vemos al presidente Trump que trabaja día y noche para
poner América primero, y eso no ha cambiado para nada, y es muy importante decir primero que el presidente ha tenido muchísimo éxito en en la política internacional. Hemos visto el grupo del vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente trabajando en unison para alcanzar la paz en el Oriente Medio, para alcanzar la paz en Ucrania y en Rusia, y en este momento con el proyecto de ley que el presidente tiene enfrente del Congreso, tiene un presupuesto que definitivamente da una gran ventaja a todos los americanos, en donde va a haber una reducción de los impuestos, y definitivamente la economía va a seguir progresando. La economía del presidente Trump ha progresado. Hemos tenido más de 300 trillones de dólares en mejoramiento en la economía. Las tarifas han generado más de 400 billones de dólares que eventualmente se van a traducir en menos impuestos para los americanos. Así de que no, esto no es una distracción para nada. El presidente Trump no está, las personas que hacen muchísima distracción son los demócratas. En este sentido no hay distracción. Es importante pensar que hay que tener en cuenta que quién estaba tomando las decisiones en el país. Eso es muy importante, porque como vemos, si miramos hacia atrás, vemos el increíble problema migratorio que tienen los Estados Unidos en este momento. Estaba completamente fuera de control bajo la administración de Biden. ¿Quién estaba tomando las decisiones todas las decisiones en el problema migratorio? No es una distracción, es simplemente una pregunta muy obvia. Si uno tiene un presidente que no está en capacidad de tomar decisiones, hay que hacer la pregunta: ¿quién estaba tomando decisiones? ¿Quién estaba detrás de la Casa Blanca cuando Joe Biden no tenía la capacidad de tomar decisiones? Esa es una pregunta muy clara, y además es una respuesta que se le debe a toda la ciudadanía americana. ¿Quién estaba tomando decisiones en la Casa Blanca cuando Joe Biden no las podía tomar? Vamos a volver con esa inquietud justamente a desarrollarla en el segundo bloque. En Ángulo vamos a pagar una pequeña pausa comercial hablando de la salud de Joe Biden, un hombre que ha pasado también, conoce del éxito, fue presidente de los Estados Unidos, pero también ha vivido tragedias personales. Hacen reseña los medios de comunicación también del expresidente. Primero, este accidente que mató a su primera mujer, a su hija, el cáncer de su primogénito, que finalmente murió, y la lucha de su segundo contra las drogas. Recordemos el caso de Hunter Biden, que fue condenado por posesión ilegal de armas de fuego por mentir también sobre el consumo de drogas al comprar el arma. Esa condena conllevaba una pena de 25 años, esperaba que enfrente hasta 16 meses, pero recibió en su momento el indulto presidencial total e incondicional, decía el documento, de parte de su padre, el entonces presidente Biden. Esto significó que Hunter Biden no va a enfrentar una sentencia, va a evitar la cárcel. Todo esto también lo ha puesto sobre la mesa de discusión el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A propósito de esa pregunta que nos deja Marcela Díaz, quien tomaba las decisiones en la Casa Blanca, cuestionando lo que hacen algunos analistas también sobre el estado físico y mental del mandatario o exmandatario de los Estados Unidos. Vamos a volver luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo, hablamos del medio siglo de servicio público de Joe Biden, la vida política en la política de los Estados Unidos. En noviembre del 1972, con apenas 30 años, Biden fue elegido senador por el estado de Delaware, logrando la victoria sobre el Partido Republicano, ubicándose como el sexto senador más joven en la historia de los Estados Unidos. El 5 de junio del 73, Biden prestó juramento al Senado de Estados Unidos desde ese hospital, donde sus hijos aún se recuperaban del accidente en el que perdió a su esposa y a su hija.
2 años después, en el 75, ahí se convirtió en miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que luego presidió. En el 77 se unió al Comité Judicial, que también lideró desde 1987 hasta 1994. Fue reconocido por su trabajo en asuntos de justicia criminal y violencia contra las mujeres. Biden ha sido miembro del Partido Demócrata, fue el presidente número 46 de los Estados Unidos desde el 2021 hasta el 20 de enero del 2025. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. El archivo histórico de la Casa Blanca describe que como vicepresidente Biden implementó la Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense, asesoró al presidente Obama sobre decisiones clave de política exterior y dirigió varias iniciativas para reducir violencia contra las mujeres y dar inicio a programas de cáncer también. Seguimos con el panel que me acompaña el día de hoy. Dejaba hace un momento, voy a empezar con usted, Luis Montes, Marcela Díaz, sobre el planteamiento que ya han hecho en algunas ocasiones republicanos, el presidente Donald Trump, diciendo o hablando sobre la salud mental del entonces presidente Biden, hablando de que hay que revisar incluso cada decreto o cada indulto que firmó en su momento, porque decía no era Biden el que estaba decidiendo. En este caso, Marcela Díaz ha planteado quién tomaba las decisiones en la Casa Blanca en la era de Joe Biden al final de su mandato. ¿Cuál sería su respuesta, Luis? Bueno, claramente era el presidente Biden y a pesar, verdad, de esta retórica que se habla acerca del, verdad, que no está en sus mejores momentos, aún así tenía el país en mejor condición. Yo quiero recordar esta parte histórica de Estados Unidos. Allá por el año 1988-89, verdad, incluso el mismo hijo del expresidente Reagan ha aceptado, ¿verdad?, que los dos últimos años del presidente Reagan, el que ha sido comprobado, vivió con Alzheimer, ¿verdad? Y aún así se tomó decisiones y todo esto. Y hasta la fecha, yo nunca he oído, por ejemplo, a ningún presidente demócrata, especialmente, ¿verdad? Hay que recordar que estuvo Bush luego de Reagan, ¿verdad? Y que el presidente Clinton nunca vino a decir, ¿verdad?, a hablar ningún tipo de canalladas, ¿verdad?, acerca de la enfermedad del presidente Reagan. Entonces, en este sentido, yo creo que, ¿verdad?, no solo es la figura presidencial la que merece respeto, ¿verdad?, sino que también, ¿verdad?, la persona en sí, ¿verdad?, como ser humano. En ese sentido, creer, ¿verdad?, en estas, confabulaciones, en estas conspiraciones que todo un equipo médico de Estados Unidos se va a arriesgar para poner, ¿verdad?, para poner en entredicho su currículum y todo eso para proteger esta conspiración de que van a estar, de que el presidente simplemente, verdad, es triste que a estas alturas el cáncer ha sido reconocido y que ya está básicamente en una parte avanzada y que esto básicamente se llega. Nadie sabe a ciencia cierta los detalles, ¿verdad? Pero sí, yo creo que parte del problema de Estados Unidos es que se creen estas conspiraciones últimamente, ¿verdad? Precisamente las conspiraciones así como el 9/11 que Trump también ha pregonado. Entonces, yo creo que eso es lo que le está haciendo daño a la democracia de Estados Unidos, en vez de ser personas sensatas, personas que precisamente se enfoquen nuevamente en ver el problema que está teniendo Estados Unidos, el problema de que Trump ni siquiera ha podido pasar un presupuesto, a pesar de que tiene la mayoría republicana tanto en la Casa como en el Senado, ¿verdad?, que simplemente prometió terminar la guerra en 24 horas en Ucrania y Rusia, y estamos aquí. Lo mismo dijo que iba a hacer antes de que él llegara el término del conflicto en Gaza, y estamos aquí. Entonces, todos estos problemas que se van generando, hemos perdido, ¿verdad? La economía decreció 0.03% en el primer cuarto, a pesar de que, ¿verdad?, veníamos creciendo desde el COVID, desde el 2022, y todo esto es precisamente hecho por un solo hombre, y ese hombre es Donald Trump. David, a propósito de lo que está citando Luis Montes,
Estaba revisando yo, por ejemplo, Diario El Mundo el día de hoy y hablaban sobre el pecado original de Joe Biden. Este es un libro que devela cómo el entorno del expresidente habría elaborado una estrategia de encubrimiento para ocultar, dicen los periodistas que llevan a cabo esta investigación, el declive que sufría y que afectaba su día a día dentro de la Casa Blanca. A criterio suyo, David, ¿es una falta de respeto, como lo dice Luis, indagar o cuestionar si el presidente estaba en su momento en capacidad de gobernar? No, bueno, falta de respeto no lo es. Es decir, los ciudadanos norteamericanos merecen saber a ciencia cierta lo que ocurre con su gobernante y con sus gobernantes. Ahora, yo aquí quiero destacar dos cosas de mi antecesor, el señor Montes. En la intervención anterior hablaba sobre digamos, la falta cognitiva que tienen las personas después de los 45 años, para tratar de justificar el hecho de que Joe Biden pues se le notaba con bastantes dificultades, no solamente para gobernar, sino para su día a día. Justificarlo de esta forma entonces significaría que le está dando la razón a aquellos que criticaron el hecho de que Joe Biden por su edad estaba incapacitado para gobernar. Entonces esa justificación, cuando tenemos grandes líderes que han gobernado más allá de los 60 años de manera eficiente y con todas las capacidades, pues es irreal y solamente intenta justificar lo injustificable, ¿no? Ahora bien, en el segundo punto, y el segundo punto que quiero tocar sobre esa intervención o sobre la intervención pasada, es que se afirma o se dice que, digamos, todo lo que sea en contra se convierte en una conspiración, ¿no? O ideas conspiranoicas, cuando lo que se debería estar discutiendo realmente la veracidad de la información que se está dando. Y eso es lo grave del asunto. Es decir, aquí lo grave no es justificar todo. Aquí no se puede decir entonces, por consiguiente, que todo lo que sea negativo es una conspiración. Aquí el ciudadano norteamericano tiene que saber la verdad. Y si esto es así, significaría que hay un partido que encontró en la mentira, en la falsedad y en la construcción de narrativas justificantes su forma de gobierno. Y eso sí sería grave, ¿no? Marcela Díaz, ¿algo que acotar al respecto? David tiene toda la razón. O sea, el hecho de que la ciudadanía cuestione la manera como el expresidente Biden se comportaba, eso no es una conspiración, es simplemente algo que los gobernantes le deben a sus pueblos. La mayoría de las personas estamos hablando del expresidente de los Estados Unidos. Es que si estuviéramos hablando de José Díaz, que está por la calle, pero no, estamos hablando de Joe Biden, un hombre que fue presidente y fue vicepresidente por 8 años. Es importante que la ciudadanía sepa exactamente qué fue lo que sucedió en la Casa Blanca. No solamente porque es importante, pero también porque se tomaron muchas decisiones que fueron muy cuestionables. Yo vuelvo al tema de la inmigración. ¿Quién abrió las puertas de las fronteras en la manera como lo hizo? ¿Fue Joe Biden el que tomó esa decisión o alguien más la tomó? ¿Y cuáles son las razones para eso? Muchas de las reacciones después del COVID o durante el COVID, ¿quién tomó esas decisiones? Es importante porque afectaron muchísimo al país y en este momento estamos pagando todavía todas las malas decisiones que se tomaron durante la administración de Biden. Es más, es importante pensar que el presidente Trump lleva solamente 5 meses en su puesto y miren las cosas que ya ha logrado. Ha logrado sentar en la misma mesa a los rusos y a los ucranianos para hablar acerca de la paz. Ha logrado la liberación de muchos de los rehenes en Gaza. Ha logrado, tiene un presupuesto que va a pasarse sin ninguna duda. Si hay alguna duda acerca de algunos de los republicanos, no es porque no estén de acuerdo con el presupuesto del presidente, es que quieren ser un poco más
responsables con el presupuesto y quieren hacer cortes más altos en algunas áreas. El presidente ha hecho una labor increíble en 5 meses, tiene un equipo de trabajo magnífico y el cuestionar que el presidente no está haciendo una buena labor y que no tiene la capacidad de hacerlo es completamente absurdo. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Joe Biden fue el presidente de los Estados Unidos el 3 de noviembre del 2020, asumió la posición el 20 de enero del 21, pocos días después de este asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump que buscaban impedir esta juramentación. Biden eligió a Kamala Harris como su vicepresidenta, destacando su rol como primera mujer afroamericana de herencia del sur de Asia en ocupar este puesto. Durante los primeros 100 días en la Casa Blanca, Biden impulsó 42 órdenes ejecutivas que en su mayoría revertieron algunas de las políticas de su predecesor. En marzo firmó el plan de rescate estadounidense que comprometió a 1.9 billones de dólares para ayudar a la población a aliviar la presión económica causada por la pandemia de COVID-19. Biden además llevó de vuelta a Estados Unidos al Acuerdo de París, un compromiso para revertir el cambio climático a la Organización Mundial de la Salud. El retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán también fue una de sus decisiones más tempranas y controversiales. Luis Montes, analista demócrata, nos acompaña, Marcela Díaz, analista republicana, y David Rico, internacionalista. ¿Qué podemos decir de la era, de la presidencia de Joe Biden? Luis, empiezo con usted, luego le doy la palabra a David Rico y a Marcela Díaz. Bueno, en términos económicos creo que, verdad, se presentó un crecimiento que es innegable, verdad, la cantidad de trabajos que también logró, la creación de trabajos que se logró durante su administración también es histórica. Se logró controlar la inflación. Hay que recordar que esto fue parte de la cuestión, a pesar de que eso fue el tendón de Aquiles en la elección. Si bien es cierto, la inflación, verdad, se redujo más del 3%. Verdad, de lo que sería, que es básicamente casi en línea con lo que la Reserva Federal busca, que es un 2% anual. Esto básicamente fue parte del trabajo que hizo, además, verdad, de lo importante que hizo en el Teatro del Pacífico, verdad, que fue básicamente restaurar esas relaciones y servir de un contrapeso a través de las relaciones con Japón, Corea, el mismo Australia. ¿Verdad? En ese sentido, y hay que decirlo, y en las últimas décadas logró, ¿verdad?, la inclusión de 2 países nuevos a la OTAN, que esto no se había hecho en muchos años, desde la entrada de Turquía. Entonces, creo que en ese sentido, ¿verdad?, él era alguien que entendía mucho de relaciones internacionales. De hecho, fue, ¿verdad?, presidente del Comité de Relaciones Internacionales en el Senado por mucho tiempo. Era alguien que conocía a los líderes mundiales, ¿verdad?, casi a nivel personal, y esto le facilitaba mucho la negociación, ¿verdad?, a nivel internacional. Nuevamente, yo creo que, ¿verdad?, y lo repito, Ruth, de hecho hicimos un programa, ¿verdad?, durante la elección sobre la edad de los candidatos, y es que, ¿verdad?, sin cualquier persona a esa edad, ¿verdad?, llámese Trump, llámese Biden, llámese quien sea, ya no está en sus mejores capacidades cognitivas. El ser humano definitivamente, ¿verdad?, ha pasado su edad prime, y en ese sentido no verlo es simplemente, ¿verdad?, tratar de tapar el sol con un dedo. Gracias, Luis. David, ya manera de conclusión, para escuchar también a Marcela, sobre la era de Joe Biden, la economía, que fue uno de los mayores retos de la administración de Biden, que Luis Montes ha señalado, pues, y la ha calificado como positiva. Bueno, económicamente hablando, la gestión de los 4 años de Joe Biden, hay quienes afirman que no fue la mejor.
Recordemos que tuvo una inflación acumulada anual de 5.4%, llegó a estar en varios meses del 9,1% de inflación, lo que hizo que en materia de capacidad de compra, es decir, lo que tenía el ciudadano en el bolsillo y lo que le alcanzaba a comprar, pues se redujo sustancialmente en esos 4 años de Joe Biden. También se habla como, bueno, como uno de los grandes logros la creación de casi 16 millones de empleos, cosa que también hay algunos analistas económicos que afirman que ese repunte en el empleo se debió principalmente a, digamos, la salida de la crisis por el COVID y que se hubiesen generado la misma cantidad de empleos con cualquier otro gobierno, o sea, que hubiese sido igual con Biden o sin Biden, ¿no? Esto, digamos que queda ya para el análisis de quién lo haga, si un republicano o un demócrata, pero lo cierto es que en materia económica, pues, aquellos analistas que se encuentran más en el centro, pues no ven que haya sido ni malo ni bueno, es decir, al parecer fue simplemente una economía que se mantuvo estable por lo fuerte que ya es de manera natural la economía norteamericana, pero que existe ese tachón, esa mancha importante que significó la gran inflación que existió durante su gobierno. Ya. Marcela, cierro con usted. Justamente Biden defendió la gestión asegurando que al llegar a la presidencia, pues la economía estaba de caída libre. Y la administración de él decía, pues estamos aquí tratando de arreglar las cosas. Adelante, a manera de conclusión. Definitivamente no. Yo creo que el presidente Biden va a pasar a la historia como un presidente con unas políticas económicas muy negativas para el país. Va a pasar a la historia como un presidente que abrió las puertas de la frontera y creó una crisis interna de magnitud, de una gran magnitud, con más de 11 millones de inmigrantes ilegales en el país. Va a pasar a la historia por su problema para gobernar, y va a pasar a la historia por usar los sistemas políticos para sus propios beneficios. Y yo creo que esa es una de las partes más importantes que hay que recalcar. Biden ha sido un político de carrera toda su vida, como tú lo dijiste, Ruth, desde que tenía 32 años entró a la política. No sabe hacer nada más que ser un político. El contraste con el presidente Trump es grandísimo. El presidente Trump es un hombre de negocios que sabe cómo negociar. Ha tenido un trabajo, ha generado millones de trabajos para los americanos, ha generado millones de dólares para la economía como un ciudadano privado. Así de que el contraste va a ser muy grande en ese aspecto. Un político de carrera de los que la población americana está completamente cansada y no quiere saber más, y un hombre de negocios que quiere mejorar el país y quiere poner a los americanos primero. Ese es el contraste más grande y en la historia vamos a pasar muy seguramente a eso. Creo que el expresidente Biden va a pasar también a la historia por su diagnóstico de cáncer, su diagnóstico tardío de cáncer de próstata. Y valga la pena decir que es un diagnóstico que es muy fácil de hacer y debe hacerse bastante temprano. Y lo dije al principio y lo vuelvo a decir ahora, la supervivencia para un diagnóstico de cáncer de próstata es del 100% si el diagnóstico se hace tempranamente. Entonces, qué lástima que él, con todo lo que hizo por el cáncer para el país, se vaya a la basura con esto que pasó. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sembrado dudas sobre el diagnóstico de cáncer de Joe Biden. Ha sugerido que quizá él sabía o quizás sabía antes sobre la enfermedad.
que padece, que se ha hecho público en estas últimas horas. En Ángulo hemos hablado con republicanos, con demócratas sobre el cáncer de Joe Biden y también sobre el recorrido político del expresidente de los Estados Unidos. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy aquí en Ángulo. Un gusto haber tenido el criterio de Luis Montes, analista demócrata. Luis, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias también a Marcela Díaz, ex vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania. Gracias por haber estado con nosotros, Marcela. Muchas gracias, Ruth. Y David Rico nos ha acompañado también, analista político, experto en temas internacionales. David, gracias. Muchas gracias a ustedes, Ruth. Un abrazo a la distancia. Abrazo a la distancia, me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.